Pues ahora pasaríamos a la otra transición, porque estamos hablando, si nosotros estamos pensando que aquí les podemos hacer daño a irlandesas, italianas y escocesas, ellas también estarán pensando que nosotros les vamos a estudiar en lo estratégico y tendrán que mantener un poco estas ventajas y optimizar esta fase. Y nosotros tendremos que trabajar en la situación al revés, es decir, que esa ventaja que estábamos trabajando, intentar buscar que ese equilibrio aparezca lo antes posible y que esa amenaza termine lo antes posible, con lo cual que arranque la fase ordenada cuanto podamos. Con lo cual, ¿cómo? Pues cerrando también las amenazas sobre esa situación. También tendrá las dos variables que habíamos dicho, el tipo de cómo hemos perdido el balón y el juego de roles y el desorden. Y ahora vamos a marcar un poco cómo estructuramos ese desorden cuando es en defensa, que es una cosa particular nuestra, ¿vale? Sobre todo en las jugadoras cercanas a la pérdida del balón. Si pasas para adelante, César, nosotros en la recuperación, en la pérdida, las jugadoras cercanas al balón tienen como objetivo comprar todo el tiempo posible. No tienen el objetivo de recuperar el balón. Nosotros vamos a intentar que ese tiempo sea el mayor posible para que toda nuestra estructura defensiva pueda ordenarse lo antes posible. Que por las acciones que compramos o que vamos a intentar comprar ese tiempo recuperamos el balón, perfecto, pero no va a ser nuestro objetivo. El objetivo es eso, ralentizar absolutamente eso. Si es antes del placaje, cerrando las líneas de pase, y si es después del placaje, en esta opción, a no ser que veamos que el apoyo llega muy largo y podemos ir a pescar, normalmente entendemos que va a ser una fase de desventaja, con lo cual siempre que veamos una situación de estas, o normalmente que veamos una situación de esta, que no veamos muy, muy favorable recuperar el balón, lo que les vamos a pedir es que metan presión en el rack, en el espacio del rack, ¿de acuerdo? Que por eso en una situación de que al final esa pelea nos valga para que al final podamos tapar tanto la ventana o la amenaza horizontal como la amenaza del juego al pie. Insisto, si al final por ese buen combate, con ese buen trabajo en esa presión del rack, que en vez de focalizar en el balón, lo focalizamos en la jugadora que llega, conseguimos ganar esa ventaja y tenemos que meter a otra jugadora para recuperar el balón, lo hacemos. Pero si no, creemos que al final la lucha va a ser menos efectiva y además podemos provocar muchos golpes de castigo que al final lo que hacemos es, pues como lo decimos, lo que hemos visto anteriormente, provoca una ventaja mayor, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las otras dos situaciones, pues lo hemos visto, intentar cerrar en las cuadras más cercanas los dos entornos, el cercano a la recuperación o a la pérdida ahora, mejor dicho, y el lejano, y el exterior, y el del juego al pie. Y como conclusión, sino un poco para dar un par de cosas que nos parece interesante. ¿Por qué creemos que es importante en el rugby movimiento? Porque creemos que al final, dentro del plan de formación de la Federación Española, todo lo que va en relación a las soluciones tácticas y al poder cognitivo de los jugadores es fundamental. Y muchos de esos entornos giran a buscar un jugador inteligente y que además pueda modificar sus entornos de toma de decisiones. Y creemos, como hemos dicho, que esta fase, incluso dentro de la fase, puede haber distintas lecturas tácticas durante varios momentos, con lo cual creemos que es muy interesante y va mucho con nuestro plan de formación y nuestra forma de jugar, e incluso con nuestra idiosincrasia de jugador y de jugadora, que por eso tenemos este plan de formación también. Creemos que tiene que ser una fase distinta y que el jugador tiene que entender que tiene una fase distinta, con parámetros distintos, y lo primero es esa situación de alarma. Entramos en una fase distinta con un tiempo totalmente tarifado y que tienes que comprar y mantener, y que lo tienen que entender así, que con otras situaciones en otras fases un poco de la que hablamos de calma, etcétera, aquí no la hay. Que creemos que es una situación muy interesante para trabajar en estas situaciones de desorden, de roles, de puestos, etcétera, porque son situaciones muy interesantes para entrenar. Que nuestra pequeña estructura del desorden lo hablamos o la manejamos a través de la situación de la recuperación del balón, y que esa concatenación de los jugadores, cada uno en su responsabilidad, lo que tienen que hacer al final es escanear, comunicar y actuar, que es lo que les estamos pidiendo constantemente. Escanea, comunica, actúa. Hay algunos que, por ejemplo, el portador probablemente no tendrá
comunicar, pero en el grueso general, cuando aparece la alarma de la transición, lo que intentamos decir a nuestras jugadoras es plantear esta situación de comienza esta situación, esto es lo que tenemos que hacer. Que nos parece muy interesante como entrenadores y como metodología de entrenamiento, porque lo tiene todo, creo que lo tiene todo. Podemos trabajar con un juego reducido constantemente y con todos los beneficios que tiene, con la situación de roles, y que hay que darle un poco de vueltas a las puestas en juego, ¿de acuerdo? Nosotros aquí, por ejemplo, lo que hicimos era pues trabajar con un árbitro. Pues bueno, pues es una de las fórmulas, pero claro, en una fórmula cuando trabajas con la selección y no todos los días puedes trabajar con árbitro, pero bueno, sí que podemos darle una vuelta de cómo podemos hacer esa puesta en juego, que no va a ser lo típico cuando queramos dar un poco de entrenamiento, dar un balón atrás y jugar, porque eso sería más un contraataque, sino buscar la fórmula que sin el contacto total, cómo podríamos recuperar y a partir de ese momento qué leyes tenemos ahí en el punto de encuentro y cómo podemos empezar a organizar un poco ese desorden que tenemos. Y por último es una propuesta que queremos hacer y una situación que venimos pensando un poco a colación de hacia dónde creemos que va esta situación de las fases de transición, porque siempre hemos hablado o que estamos viendo que al final que efectivamente creemos que es muy útil y muy efectiva y que podemos sacar mucho rendimiento, que efectivamente que sacar una fase de transición nos va a dar muchas posibilidades en muchas cosas, pero siempre hablamos de una fase de transición cuando no tenemos el balón, es decir, hablamos de una recuperación. Entonces, ¿podríamos buscar situaciones de fase de transición teniendo nosotros el balón? Pues vemos que hay equipos que sí que creemos que lo están haciendo, a través de, por ejemplo, del juego al pie.